el por qué debemos seguir confiando en las vacunas. Las comunicaciones sobre los elevados porcentajes de éxito de las vacunas contra el coronavirus son noticias muy buenas y resultados excelentes. Eficacias de más del 90% para una vacuna es algo extraordinario y, en principio, nos debería llevar al optimismo. Sin embargo, parece más una guerra comercial que ha suscitado recelo en parte de la ciudadanía. Ignacio López Goñi escribe un artículo para ethic.es y dice: en cuestión de pocos días, se han hecho públicos varios comunicados de prensa que anuncian la eficacia de las primeras vacunas contra la COVID-19. Primero, fue la vacuna de Pfizer-BioNTech, con una eficacia del 90%. Unos días después, la siguió la rusa Sputnik V, con un 92%. Ahora, la de Moderna, con un 94.5%. Son noticias muy buenas y resultados excelentes. Eficacias de más del 90% para una vacuna es algo, créanme, extraordinario. Y en principio es algo que nos debería llevar al optimismo. Sin embargo, parece más una guerra comercial que ha suscitado recelo en parte de la ciudadanía. La mayoría de las vacunas se administran cuando tú estás sano. Por eso, son uno de los medicamentos más regulados, vigilados y seguros que existen. No deberíamos olvidar que un comunicado de prensa es publicidad y que no son las empresas fabricantes las que autorizan su empleo, sino las agencias reguladoras. Los resultados todavía son preliminares y seguimos a la espera de unos informes científicos detallados que deberían ser públicos cuanto antes. Los programas de vacunación han contribuido a que el número de casos y de muertes por enfermedades infecciosas haya disminuido de forma significativa en el último siglo. Las vacunas han salvado millones de vidas humanas. En general, las coberturas vacunales o tasas de vacunación infantil siguen creciendo a nivel mundial, lo que indica que es una medida de salud pública aceptada. Sin embargo, los movimientos antivacunas han sido responsables de la disminución de tasas de aceptación de las vacunas y del aumento de brotes de enfermedades infecciosas que se pueden prevenir. Entre este extremo y los entusiastas, cada vez más hay personas que dudan y que se sienten inseguras por la vacunación. Según una reciente encuesta entre la población española, el 24% se vacunaría lo antes posible contra la COVID-19. Pero escuchen esto. El 37% optaría por esperar un tiempo antes de hacerlo. Un 21% solo lo haría de ser estrictamente necesario. Y de manera muy triste, el 13% ni se lo plantea. La manera en la que se está comunicando este proceso de obtención de vacunas es muy preocupante. Si no se actúa con absoluta transparencia, la gente puede perder la confianza en las vacunas en general. Y entonces, ahí tendremos un problema muy grave. Muchos de los que dudan de las vacunas no son unos negacionistas extremistas reaccionarios. Son gente normal, que tiene dudas o que no se fía de lo que ven en los medios de comunicación. Y vaya que son dudas legítimas que hay que abordar con mucho respeto. Tampoco ayudan algunos políticos que se presentan como defensores de las vacunas. Algunos han hecho de la mentira una herramienta política, lo que les resta credibilidad en este tema tan importante. Este aumento de la desconfianza en las vacunas es, de verdad, muy preocupante porque para el éxito de las campañas de vacunación, pues se debe mantener una cobertura vacunal alta. Se debe conseguir que lo normal sea que una persona se vacune. La vacunación es una medida individual, pero que beneficia a la comunidad. A diferencia de otras intervenciones preventivas, si una persona rechaza las vacunas, no solo pone en riesgo su propia vida, sino también la de los que le rodean, de los más débiles, los enfermos y los ancianos. Luchar contra la oposición o la duda de las vacunas es un problema comunitario. Una pregunta: ¿cómo sabemos que una vacuna es segura y que funciona? Antes de poder comenzar los ensayos clínicos con humanos, se comprueba en el laboratorio que la vacuna no es tóxica y que no
produce efectos secundarios en cultivos celulares y en modelos animales. Normalmente, se aplican dosis superiores a las que se usarían en humanos y se comprueban los posibles efectos adversos. Se estudia también en modelos animales si la vacuna induce la producción de anticuerpos, si activa, pues las defensas, y si es capaz de proteger frente a una infección experimental. Como los humanos somos muy diferentes a un ratón de laboratorio, a veces una vacuna que funciona muy bien en animales, puede que no funcione muy bien en un ser humano. Si los resultados de este desarrollo preclínico son satisfactorios, se solicita a las autoridades sanitarias el permiso para comenzar entonces con las fases clínicas de la experimentación con seres humanos. Los ensayos clínicos en humanos se dividen a su vez en varias fases. La fase 1 consiste en evaluar la seguridad de la vacuna, es decir, que no es tóxica, que ni tiene efectos secundarios graves en las personas, y la inmunogenicidad, lo que significa su capacidad de inducir una respuesta inmune, producción de anticuerpos e inmunidad celular. Se suele hacer con unos pocos voluntarios, sanos, entre 20 y 100 voluntarios. Si los resultados son satisfactorios, se puede entonces pasar a la fase 2, en la que se vuelve a evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, pero con un mayor número de voluntarios entre 100 y 200. Se tiene en cuenta también cómo puede afectar la edad y el sexo de la persona y se suelen ensayar varias dosis, pero todavía realmente no sabemos si esta vacuna que se está probando funciona. Aunque estemos en la fase 2, podemos ya saber si tiene algún efecto tóxico o secundario e incluso si estimula las defensas, pero no sabemos hasta este punto si realmente esa estimulación es suficiente como para protegernos contra la infección para la que fue diseñada. Si los resultados siguen siendo satisfactorios, se autoriza avanzar a la fase 3, en la que ya se prueba la eficacia de la vacuna. En esta intervienen ya un buen grupo de voluntarios, en algunos casos varios miles de personas. Y se prueba y compara la eficacia de la vacuna respecto a controles de personas sin vacunar a los que se les ha inoculado un placebo. Aparte de verificar su eficacia, se determina también si es que hay alguna toxicidad o algún efecto secundario previamente no detectado. Para evitar sesgos, los ensayos se hacen sin saber hasta el final a quién se ha vacunado y a quién no. El grupo control es lo que se llaman ensayos doble ciego. Evidentemente, en esta fase no se infecta deliberadamente a los voluntarios, sino que se les deja que continúen con su vida y se espera que algunos de ellos se infecten de forma natural. Cuando esto ocurre, se comprueba quién estaba vacunado y quién no. A quién se le vacunó con un placebo. Y de ahí se estima cuál es la eficacia de la vacuna. Esto es, por ejemplo, lo que han anunciado Pfizer, BioNTech y Moderna, se les infectaron de COVID-19 90 y 95 voluntarios respectivamente, de los cuales la mayoría estaban sin vacunar. Durante todo el proceso, los resultados son evaluados por agentes externos que van dando su visto bueno y la autorización para pasar de una fase a otra. Cualquier resultado adverso sobre la seguridad o la eficacia de la vacuna supone que se deberían de suspender los ensayos. Además, antes de su comercialización, se publican los resultados para que los pueda revisar la comunidad científica. Si la vacuna finalmente ha pasado todos los filtros y se autoriza su comercialización, no hay que olvidar que comienza una cuarta fase de seguimiento epidemiológico. Escuchen también esto, por favor. Ningún medicamento es 100% seguro, porque ninguno de nosotros somos 100% idénticos. Por ejemplo, una vacuna que causa algún tipo de efecto secundario grave con una frecuencia muy baja de 1 por millón de vacunados, solo se detectará en esta fase de vigilancia. Se trata, por tanto, de detectar posibles efectos secundarios que hayan podido pasar previamente desapercibidos en cualquiera de las fases anteriores. Estos estudios, que se realizan después de que la vacuna haya sido aprobada también, tienen como objetivo evaluar su efectividad.
es decir, cómo funciona en el mundo real. Comprobar, pues, si es que sirve para controlar la enfermedad. Por lo tanto, una vacuna, además de ser segura, debe ser eficaz y efectiva. Les explicamos. El término eficacia hace referencia a la protección que proporciona a la vacuna en los ensayos clínicos bajo condiciones óptimas de almacenamiento y distribución, en un grupo de voluntarios generalmente sanos y bajo una vigilancia estrecha. Es lo que se estudia en la fase 3. Pero eficacia no es lo mismo que efectividad, que hace referencia a la protección que genera la vacuna en condiciones reales cuando ya ha sido aprobada y se distribuye en la población en la fase 4. Podría probablemente ocurrir que una vacuna sea eficaz en los ensayos clínicos, pero luego, cuando se emplea en condiciones reales, su efectividad en controlar la enfermedad pues sea menor. Con todo esto se consigue, como he dicho, que las vacunas sean los medicamentos más seguros que existen. Esto implica también que no debería extrañarnos que una vacuna que ya está en el mercado pueda llegar a ser retirada si es que se detecta algún problema durante esta cuarta fase. Esto demostraría que el sistema de vigilancia funciona y que funciona bien. Pero una pregunta más, ¿por qué las vacunas contra la COVID-19 han ido tan rápido? Este es un dato que yo quiero dar. Regularmente las vacunas para algunas enfermedades tardan incluso décadas. Les explicamos, continuamos con este artículo porque estamos en una situación de alerta máxima, inmersos en una pandemia mundial y probablemente para volver a una normalidad normal cuanto antes es que vamos a necesitar las vacunas. La mayoría de grupos de investigación que están preparando los prototipos de vacunas venían ya trabajando y ensayándolos desde hace ya varios años. Por ejemplo, las vacunas basadas en ARN mensajero como Pfizer y BioNTech y Moderna no se han sacado de la manga o se han inventado la tecnología en unos pocos meses, no. Es verdad que es la primera vez que esta tecnología llega a un ensayo clínico de fase 3, pero estaban ya trabajando en este tipo de vacunas desde hacía ya muchos años. Tenemos que tener en cuenta, además, que jamás en la historia se había invertido tantísimo dinero en la fabricación de vacunas y ha habido una colaboración internacional, escuchen, entre centros de investigación, entre universidades, entre empresas farmacéuticas y entre gobiernos sin precedentes. Se han agilizado los procedimientos y autorizaciones, pero sin saltarse ninguna fase, aunque en algunos casos se ha permitido solapar fases clínicas. Además, hace ya meses que se está trabajando en la fabricación a gran escala de estas vacunas. Una apuesta arriesgada si tenemos en cuenta que todavía, ni siquiera sabemos cuál será su eficacia y su efectividad. Pero, insisto, no son las empresas fabricantes de vacunas las que autorizan su empleo, sino son las agencias reguladoras. Entonces, preguntamos ahora, ¿tenemos que hacer obligatoria la vacunación? El debate ya ha comenzado a nivel internacional. Cuando preguntamos si debemos obligar a vacunar, nos solemos encontrar con respuestas como: si la vacuna de la rabia es obligatoria para los perros, ¿por qué vacunar a los niños no lo es? O, si llevar cinturón de seguridad en el coche es obligatorio, ¿por qué las vacunas no? Si fumar está prohibido en muchos lugares porque es malo para la salud, ¿por qué las vacunas no son obligatorias y son buenas para la salud? Si una persona no vacunada puede poner en riesgo mi salud, ¿por qué no la obligan a vacunarse? Si es obligatorio llevar mascarilla, ¿por qué no la vacunación? En España, la vacunación es voluntaria. Nuestro ordenamiento no incorpora explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse. Ahora bien, hay determinadas situaciones como un brote epidémico o una pandemia que permiten que los poderes públicos competentes impongan la vacunación forzosa. Para controlar e incluso erradicar una enfermedad infecciosa, se recomienda que la cobertura vacunal para esa enfermedad sea de al menos el 95%. Esto depende del patógeno en cuestión. También parece lógico que si obligamos a que se vacunen personas sanas, deberíamos también tener un sistema de compensación por posibles efectos graves que pudieran surgir.
Ya hemos dicho que la probabilidad es muy pequeña, pero cuando vacunamos a millones y millones y millones de personas, podría ocurrir algún caso de efecto secundario verdaderamente grave. Una comisión independiente debería ser la encargada de demostrar si existe relación causa-efecto entre la vacunación y ese efecto secundario grave, en particular, ese supuesto efecto secundario grave en particular. Adelantar cambios normativos que impusieran de forma coerciva la vacunación podría generar un efecto rebote contrario al pretendido. Obligar, quizá de momento, no sea la solución, aunque claro, hay formas sutiles. Por ejemplo, no es obligatorio, pero para acceder a un determinado servicio como la guardería o el colegio, se debe tener la cartilla de vacunación al día. Yo, personalmente, soy más partidario de convencer a la gente de los beneficios de la vacunación. Y sí, yo sí me vacunaría con las vacunas contra la COVID-19 que hayan sido autorizadas por las agencias reguladoras competentes. Recuerden que esta es un artículo que escribe Ignacio López Goñi en ethic.es. Una versión de este artículo fue publicada originalmente en el blog del autor Microbio. Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Y pues el artículo fue publicado en The Conversation. Ustedes pueden ir a leer el original si es que gustan en ethic.es. Yo soy Israel Oliver y gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Regresamos. Llegó noviembre y con él el año casi se termina. Este mes en Viajeros Poblanos tenemos varios destinos para ti que sabemos te van a encantar. Estamos listos para ir por nuestras esferas y arreglos navideños a Chignahuapan y a Zacatlán. Acompáñanos el próximo 15 de noviembre. El 22 ascenderemos el Teposteco en Tepoztlán y conoceremos Cuernavaca en Morelos. Y también el 29 de noviembre nos aventuraremos a conocer Joni, Puebla. ¿Qué esperas para reservar? Tenemos varias promociones. Somos Viajeros Poblanos y recuerda, viajar nos hará libres.